Una de las ventajas de tener un programa de entrevistas es que uno puede platicar con personas que admira. Aquí he podido traer a politólogos, economistas y una directora de cine. Pero nuestro invitado de hoy no requiere mayor introducción. Es uno de los principales actores del cine mexicano de los últimos 30 años y un gran activista social. Su nombre es Daniel Jiménez Cacho. Bienvenidos a todas las personas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo más de Todas las Personas. En esta ocasión tengo el placer de contar aquí con un amigo que ya teníamos rato queriendo invitar, que estuviera con nosotros, un actor de primera, Jiménez Cacho. Hola. Gracias Roberto. por acompañarnos, Nada, gracias por venir a gracias esta a ti. hora. Estamos grabando ahora ya casi a la medianoche, pero como sea, dándole gracias por acompañarnos, ¿eh? Un gusto. Que acabas un de salir gusto. ahorita de una función. Sí, estamos haciendo una obra de teatro que se llama ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Ajá. Y pues nada, eso es una obra fuerte, larga, bastante tremenda. ¿De qué va? Pues es una obra escrita en el año 64 de Edward Albee. Ujú. Es un matrimonio de gente mayor, bueno, como yo, que invita ya tarde a su casa a unos jóvenes, ¿no? Y pues es una noche de beber, beber y truena todo lo que tiene que tronar. Me imagino muy demandante, casi 3 horas Sí, te aventaste sí, ahorita. porque es una cosa muy emotiva y además pues tienes que ser muy consciente del ritmo Ujú. porque es larga, entonces hay que estar como... Y es pues, es una pareja la pareja de mayores, digamos que ella es hija del rector, ¿no? Tienen toda una historia, pero básicamente la obra se trata de la dificultad que tienen las personas para enfrentar la realidad. Entonces, ¿cuántos mecanismos, juegos, ilusiones para cubrir el dolor, ¿no? Que significa enfrentar la vida como es? Sí, Claro, el alcohol, juegan a que tienen un hijo hace 23 años, porque en realidad nunca pudieron, bueno, en realidad estoy vendiendo la trama. está bien. En fin, pero esa noche como que se llega a un límite y es una noche de mucha catarsis donde ya, esta manera de ser ya no puede ser. Y pues obviamente cuando despierten eso ya no aparece en la obra, pero pues estarán ya en otra situación, enfrentando sus vidas, ¿no? Y los jóvenes juegan como el espejo de ellos, digamos, ellos tienen todas estas aspiraciones que los viejos tenían. Ujú. Entonces los ven con cara de, pues, ¿a dónde van ustedes, no? Hay mucha crítica también al sueño americano, a estas ideas de progreso, Ujú. de libertad, de realización personal, ¿no? Es suave. Hay una película que tuvo mucho éxito también, con el mismo nombre, Elizabeth Taylor y Richard Burton. Sí, Aunque la película dura hora y media, y la obra pues originalmente dura 3. pues bueno. Y ahorita digo, vamos a pasar poco a poco los temas, pero de una vez aprovecho para preguntarte qué tienes preferencia sobre alguno, televisión, cine, teatro. No, pues es que alternar, ¿no? Cuando después de hacer cine te dan muchas ganas de profundizar en el teatro, porque el teatro es un lugar donde puedes profundizar mucho. Cada noche estás dándole y dándole y dándole y vas entrando, ¿no? Ujú. Y lo del cine, pues es una cosa muy del momento, del día, se hizo y ya, ¿no? Vámonos. Y aquí digamos que para el oficio de actuar, es el lugar, ¿no? Y luego también es muy rico pasar al cine y hacer las cosas que ya preparaste y ya este, pudiste perfeccionar en el teatro, ¡pum! Ahí las dejas, ¿no? O sea que es muy lindo estar alternando, ¿no? Lo único que no es lindo es hacer cosas corriendo Ujú. con las presiones que hay luego en el ritmo de la tele, Ujú. ¿no? Que todo el mundo está súper estresado y que a veces, pues los guiones, como no hay tiempo, Ujú. los guiones, el espacio para crear, de la creatividad se ve un poco limitado, ¿no?
no sé qué paradigma hay de que como es tele, hay que ir rápido. Sí, En- sí, pero en el primer mundo no es así, nada más acá. ya. Es algo muy mexicano tal vez, entonces. Bueno, es de los productores, de que no quieren gastar, ¿no? Ujú. Aunque gracias a las plataformas y a que hay ahora Netflix, Amazon, todo, pues la competencia ha subido porque el público tiene acceso a más nivel de calidad. Entonces México, si quiere entrar a ese mercado, pues tiene que subir la calidad. Y ya se dan cuenta y hacen sus esfuercitos, ¿no? El público y los trabajadores del medio también tienen acceso a mejores condiciones a raíz de la competencia. Ah, Netflix, bueno, sí. etcétera, En ¿no? general, sí. Desde que se acabó el monopolio Ujú. Duopolio, televisivo ¿no? o duopolio, porque a veces parecía monopolio, porque se comportaban como uno. Ujú. Pero sí, estrictamente duopolio. Desde que se acabó eso, bueno, hay una cantidad de trabajo Ujú. impresionante. Y también hay mucha más diversidad de contenidos, ¿no? Te digo, todavía sigue habiendo esta cosa de que hay pocos días y poco dinero, ¿no? Sí. Hay, hay algunas plataformas que es realmente lamentable, como Claro Video, Ujú. que es verdaderamente, pues pagan pésimo. Y se hace un capítulo en 2 días, o sea, no. Ya. Y luego aún así es triste, pero lo venden, ¿no? Yo me enojo, pero con los compañeros que digo, no podemos aceptar eso. Tienen que organizarse y que el sindicato Como crezca, gremio, ¿no? como gremio, pues hay que Sí. decir, no, así no trabajo yo, ¿no? Ahorita lo platicaremos más, pero justamente es los componentes para que haya buenas condiciones laborales. Uno, que haya competencia en el mercado y el otro, que haya asociación gremial, ¿no? Fuerza Sí, de actores, productores, exactamente. etcétera, para... Sí, Pero bueno, antes ahí va, de ¿eh? brincar, Sí se ha sí, avanzado, ¿eh? sí, me acuerdo que hace un año Se ha avanzado. hace ya más de un año nos buscaste para poder platicar sobre el tema, ver cómo podíamos colaborar, ¿no? Con Landa, pero si quieres ahorita platicamos más de eso. Quisiera empezar un poco, no, bastante más antes, ahí en los 60, 15 de mayo de 1961, cuando naciste, ¿no? En Madrid, Sí. en la España de Franco. Pues sí. Bueno, es que mis padres, ellos emigraron acá como en el año cuarenta y tantos, Ujú. pues republicanos, digamos que eran como el bando perdedor y se les estaba haciendo muy difícil Como el porque, bando, perdón, sí. ¿no? Sí. La vida ya se puso, después de la guerra fue pues, muy dura la guerra, pero después también estuvo muy duro porque siguió mucha persecución y mucha Ujú. marginación de, ¿no? Los rojos y los perdedores. Ellos se vinieron acá, Tus padres republicanos. nacieron mis hermanos, 5, Ujú. y luego como que les ha de haber agarrado nostalgia o algo y quisieron regresarse. Sí. Y allá nací yo, pero ya no se hallaron. Era un momento muy duro de España. Bueno, pues la dictadura y aparte económicamente era un país que no andaba bien. Y se regresaron. O sea que a los 2 meses, Sí. yo llegué de Dijeron dos no. meses para acá. Así que ya me crié aquí. Yo pues me siento mexicano. Ujú. Soy. Sí. O soy mexicano de sangre española, no sé. Pero mexicano. Yo me siento mexicano. Sí, una España que además no solamente es que tuviera Franco, sino que económicamente no le estaba yendo nada Nada bien. bien. No. No, y era muy triste todo, pero había censura de... O sea, mi tía Ujú. venía y cuando regresaba le quitaban libros. Sí. Le quitaron ella se moría de risa, le quitaron un libro que se llama Rojo y Negro, de Stendhal, que no tiene Solamente nada por que el ver, título del no tiene rojo. nada que ver, es una novela. Bueno, así era absurdo, les abrían todo, no. No hace tanto, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? No, no tanto, ya unos 50 y Mi tantos edad, años. 57, ya voy a cumplir 58. Oye, y ahora, desde que te conozco, eres alguien que al mismo tiempo que actor, pues también muy vocal en el activismo, el grito más fuerte, estando ahí presente en ciertos temas importantes, ¿no? No vas entendiendo, o sea, esa parte social. ¿De tus papás sacaste algo de eso? ¿Tuvieron que Pues ver o eso es algo sí, de la no, pues generación del siempre hubo. 68 más bien? Y mi hermano, mi hermano me lleva 11 años o 12, y yo pues me acuerdo de él, ya él participó Ujú. en el 70, a él el halconazo del 70 le tocó, Ujú. y se salvó de que se lo madrearan. Pero bueno, en mi casa sí siempre hubo ese clima de discutir las cosas, ¿no? Eh,
y pues de tratar, ¿no? De participar, como ser consciente de dónde estás, ¿no? Entre eso y luego también fueron como católicos que se hicieron muy como progresistas, Ujú. como la teología de la liberación, Ok. todo ese mundo. ¿El 68 lo viviste de alguna manera en particular? A Digo, una tenía 7 cuadra, años, a una ¿no? cuadra de Reforma. Ujú, O sea que me acuerdo de la manifestación del silencio. ujú. Mi mamá me llevó. O sea, Enorme. en la acera, o sea, la vi pasar. Pero pues sí, ves, nos llevaban y obviamente que sí. Que pues se sabía que, digo, se discutía en casa que pues había una represión tremenda, que México tenía que cambiar. Todas esas cosas se discutían y se siguen Sí. discutiendo. Ahorita preguntó el 68 también y no puedo evitar recordar la serie que grabaste el año pasado sobre Ujú. 68. Fuiste Gutiérrez Barrios. Bueno, un Bueno, personaje que sí. ajá, Inspirado, inspirado digamos. en Gutiérrez Barrios. ¿Cómo fue grabar esa serie? Ah, pues ahorita que estábamos hablando al principio del programa, te iba a decir que sí, hemos mejorado, porque por ejemplo ahí las condiciones fueron mucho mejores, ¿no? Más días, Ujú. más trabajo para el guión, más libertad creativa. Y pues nada, se armó un equipo muy bueno. Yo quedé contento. Bueno, Sí, es que el personaje que me escribieron ahí era fascinante, ¿no? sí. Fascinante y pues también estar metidos ahí en la historia de ese movimiento. Y lo que proponía la serie como... Bueno, fue polémico, ¿eh? Porque hubo unas críticas que pues, no se me hicieron buenas. O sea, hay una deuda tan grande del silencio, de no haber hablado por Ujú. décadas de esto, Sí, que de repente aparece una serie y todo el mundo quiere que diga todo. exacto. Entonces, pues no. Ujú. O sea, ese silencio, esa deuda que hay, esta serie pues no la puede pagar. Porque acá se escogió hablar desde el sistema. Sí, el thriller político. Ah, Ujú. exacto, y no de lo que fue ese movimiento Sí, de los estudiantes, que fue una cosa muy compleja, muy rica y muy diversa. No, acá pues, se escogió hablar desde adentro y cómo el sistema efectivamente lo usó. ujú. Calentó, infiltró y todo desde el punto de vista del sistema político en el contexto de la sucesión La asociación presidencial. presidencial. Cómo Echeverría lo usó para colocarse, ¿no? Generó un problema para luego decir yo lo puedo resolver, entonces yo soy el siguiente presidente y Díaz Ordaz Sí, dijo pues sí, adelante, ¿no? más. Ese es un poco el planteamiento de la serie, ¿no? Te- Y luego fíjate que de ahí vamos a seguir, ¿eh? Va a haber sí, temporada 2 que entonces ya será pues los 70s, la guerra sucia, las guerrillas y... órale. Pues vamos a estar pendientes entonces Sí, de va a esa estar serie bueno. porque aquí disfrutamos mucho los thrillers políticos y justo después de ver eso también como que, bueno, primero te quería preguntar si grabar esa serie o esa primera temporada de la serie te hizo cambiar alguna perspectiva que tú tenías, alguna información nueva que tú no veas, o te hizo complementar un panorama que igual no tenías tan visto de todas partes sobre el 68, sobre la política en Pues México. sí, quizá más constatar más, bueno, cosas que medio se intuyen y tal, pero pues hay algo de información. Falta mucha información, ¿eh? Ujú, Falta mucha información. Hay una película que mandó filmar Luis Echeverría. ujú. Puso 6 cámaras de cine con una cantidad de material. ¿Por qué puso eso ahí? Si era una manifestación menor. Ujú. Porque en la mañana estaban, eso yo no lo sabía, en la mañana estaban negociando los estudiantes una comisión en la Casa del Lago para ya pues entrar en una negociación y darle solución. Ujú. Entonces no cancelaron esa marcha, pero la volvieron meeting y mucho más pequeña. Sí, Bueno, a pesar de eso, Echeverría pone todas esas cámaras, o sea, ya estaba planeado. La trampa ya estaba puesta y lo quiso filmar. ¿Y dónde está esa película? Él la tiene, él debe de saber. Él está vivo. sí. Bueno, ¿cuántas veces nos han prometido que se van a abrir los expedientes? Nos lo acaban de prometer otra vez, ¿verdad? Ujú. Bueno, Bueno, en este sexenio tenemos muchas promesas que hay que vigilar, por cierto. sí. Pero eso me interesó como, bueno, se me hace muy clara la jugada. Pongo 6 cámaras, pues va a pasar algo y lo quiero filmar, ¿verdad? No era un mitin X.
Ujú. Entonces la provocación, las divisiones ahí entre el Estado Mayor, eso no lo tenía yo tan claro. El Estado Mayor, el Ejército, la policía, Gobierno de la los Ciudad de México, bueno, Distrito Federal. exacto, como las fuerzas que se movían ahí, ¿no? Sí. Todo el acto de encubrimiento posterior para decir que fueron los estudiantes los que habían empezado a disparar, va, va, va. Ujú. Pues todo eso ya ahora se sabe que no, ¿no? Y luego también piensas que, pues a lo mejor hay muchos jóvenes que dicen, ¿qué, pero qué pasó? ¿Cómo fue? ¿No? No sé. Sí, Entonces, pues está bien, ¿no? Como volver a abrir esto, hablar de ello, seguirlo discutiendo y falta mucho que saber todavía. sí, pero bueno, esperemos seguir viendo más thrillers políticos. Lo Sí, otro que te iba a preguntar sobre eso es que revisando pareciera que tiene cierta afinidad por interpretar a personajes villanos. basados en políticos de la vida oscura de este país, ¿no? O sea, Ávila Camacho, Córdoba Montoya, Mm, cosas así. no sé si ¿Tienes alguna pues, afinidad coincidencia particular? no ha de ser, ¿no? A mí siempre me han gustado, lo he leído, también me apasiona, ¿no? Me apasiona cómo se mueven los políticos, los personajes que encarnan, ¿no? Esta manera de mantener un rostro y mover por acá abajo las cosas. Bueno, pues es lo atractivo que tienen las series, los villanos, ¿no? Sí. Los villanos en las series y en las telenovelas pues, siempre son los más divertidos de hacer, ¿no? Entonces, leer de ellos, entender cómo se mueven, cómo se comportan, sí, siempre me ha gustado. Y así ha sucedido, ¿no? Ujú. También habrá que hacer otras cosas, ¿no? No nada Sí. más de eso, pero... Antes de todo esto del mundo de la actuación, vi que estudiaste 2 años física. Ah, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué primero física y luego saltar a algo que parece diametralmente opuesto? Pues es que tenía un gran maestro en la preparatoria, Francisco Rebolledo. Ujú. Y pues era un físico, me encantaba. Y por él entré y estudié 2 años. Y yo creo que también un poco como que a mí no me apoyaban en este asunto Ujú. de la actuación. Entonces, pues ya ves la familia cómo te va condicionando un poco. Dices, bueno, pues física, eso sí, sí. Pero después de 2 años la matemática me derrotó. Ujú. Cálculo 4 dije, no, o sea, ya. Hay que aceptar que no entiendo nada desde hace año y medio. No entiendo nada, no sé cómo he Ah. pasado, pero no entiendo ni lo que hago, no sé. Y luego entonces tenía una novia que me dijo, ay, pues vente los sábados, vamos a unas clases de teatro. Yo nunca había hecho nada. Ujú. Dije, pues lo que sea, con tal de pensar en otra cosa. Y ¡pum! Ujú. Un maestro que se llamaba José Luis Ibáñez, un director de teatro y maestro de la UNAM. Íbamos los sábados a su casa y ahí otro compañero me vio y dijo, ay, voy a hacer una cosa de teatro escolar. ¿Quieres actuar? Dije, pues claro. Y ahí, ¡pum! ¿Se te dio rápido o Arranqué. fue? No, no. O sea, la sensación de quiero estar aquí, pues esa fue muy rápida porque fue una cosa física, ¿sabes? Sí. Yo sentí como si hubiera estado dormido, como si mi cuerpo estuviera así y a la hora de empezar a actuar como que Ujú. y dije, ay no, aquí es donde tengo que estar. Pero luego, pues bueno, ya entré a estudiar y hasta que medio empiezas a ganar un poquito y que te llamen y eso, pues como 7 años, ¿eh? 7 años en los que dices, ¿será? A Sí. lo mejor soy re malo. Cuando dijiste, creo que sí sirvo para hacer esto, solo con tu pareja o en qué momento Mm, fue? no, a ver. Pues yo creo que antes, es que encontré un gran maestro de teatro que se llamaba Juan José Gurrola, un director, Ujú. y pues con él, o sea, con él empecé a sentir como el gran placer de hacer esto y de que creces y dije, no, pues sí, aquí. De Ujú. aquí soy. Sí. La obra de Sartre, la que has dicho que ha sido tu personaje Ah, sí, favorito, fue con Gurrola. exactamente. ¿Cómo fue hacer eso? No, pues eso era, pues, bueno, es que Juan José Gurrola era un maestro enloquecido que detonaba, los ensayos eran unas cosas, Ujú. todo podía pasar y era un tipo súper creativo y te detonaba, ¿no? La creatividad. Bueno, siempre decía que
Pues un actor no, un actor tenía que ser un creador, que no puedes estar en tu casa esperando a que suene el teléfono y te llamen, Ujú. ¿no? Entonces siempre nos estaba empujando a que hiciéramos cosas, y eso fue pues un despertar, ¿no? Y pues nada, de ahí te empieza a llamar alguien y luego otro, y tú dices, ah, yo quiero hacer esta obra, te juntas con amigos y empiezas, pero bueno, pues no es fácil el arranque, ¿no? Luego ya una vez que se superó en mi casa el trauma, el susto que le dio a mi papá y a mi ¿Fue un mamá, susto? pues sí, sí, a mi papá no le gustó la ¿Por idea. qué? ¿De qué vas a vivir? Eso, sí, como que, pues eso es, no, 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 no. Él decía, vas a acabar debajo de un puente con un perro y un violín, decía. ¿Y Pero alguna luego, vez acabaste así? no, todavía no, pero nunca, no hay que cantar victoria, ¿no? Pero luego ya una vez estuvo enfermo del corazón y había que así Ujú. como un clima de que a lo mejor se podía morir y entonces me llamó y me dijo, pues quiero pedirte una disculpa y decirte que ser actor es una profesión tan digna como cualquier otra. Y eso Ujú. fue muy lindo, ¿no? Y ya bueno, y luego me empezó a ir bien y claro que si te va bien, pues tus padres están felices, Ujú. el reconocimiento social y ya se sentían que Sí. tenían un hijo que tenía reconocimiento, ¿no? Pero bueno, al principio sí hay que ponerse ahí de, quiero hacer esto, hasta que salga, ¿no? ¿Cómo fue el cine mexicano en esa década de los 90 cuando todavía hoy ya se habla de los precursores del nuevo cine mexicano, pero en ese entonces pues no se hablaba así, ¿no? ¿Cómo fue esa década antes de, no sé, pienso en Y tu mamá también, Amores Sí, Perros, los años previos a esos, ¿cómo fueron? pues es que hubo una crisis del modelo de producción. Ujú. Era una cinematografía pues absolutamente dependiente y controlada por el Por el Estado. Estado. Y una distribución, salas, todo eso hizo crisis. Y entonces no había, a nosotros nos tocaron esos años en los que una vez, un año se produjeron 6 películas. Solo 6 en México. Entonces levantar una película para un joven era una proeza de años. Y luego la exhibición. Pues no había salas y las salas estaban en una decadencia total. Antes de los complejos estos, Ujú. tan feos para mí, son feos, pero pasan las películas. Bueno, mayoritariamente norteamericanas, ahorita platicamos de eso, Sí. pero bueno, no había nada, o sea, no se veía, no se oía. Era un desastre así de... Entonces estaba la cineteca y entonces tu película pues pasaba una semanita en la cineteca y ya, después de un esfuerzo de 8 años, ¿no? Para hacerla. Sí. Era muy triste, la verdad. Entonces ya llegaron estos cines y se empezó un poquito a... Y luego, sobre todo, más bien, yo creo que pues llegaron las productoras también extranjeras, Ujú. que empezaron a producir Con el aquí, libre ¿no? comercio. Pues sí. Ujú. Entonces, pues hubo una lucha importante para financiar el cine a través de la exención de impuestos, Ujú. ¿no? Entonces, si apoyabas el cine, pues en vez de pagar impuestos, podías apoyar una película. Eso es un mecanismo muy exitoso, Ujú. porque además asegura la diversidad. No hay un control, ¿no? De qué películas se van a hacer, pues, ¿no? Luego hay que también estar abusado porque también los aportantes, la iniciativa privada, de repente puede decir, ahí esta no me gusta y esta no. No Y se hay formas de financia. censura, este, ¿cómo se dice? Oblicuas o no directas, pero Sí. hay temas difíciles. Que no se los meten en Pues allá. no, eso no, no. Pero de todos modos hay otros mecanismos del Estado para garantizar también que, ¿no? Ujú. Acá el problema ahora es la exhibición. De No que no las, se les no da las lugar, vemos, tío. no las vemos. ¿Por qué? No venden, o Pues no sea, las tienen la vemos idea de que no se venden, ¿o qué? porque las pantallas están tomadas por... Ah, bueno, pues no las vemos porque es el libre mercado. Entonces en el libre mercado está el más fuerte que tienen dominadas todas las pantallas. Entonces hay unos espacios reducidísimos Ujú. para nuestro cine. Porque resulta que los exhibidores son socios del cine De norteamericano. los cine gringo. Claro, nuestros propios compatriotas
hacen mucho dinero con el Hombre Araña y todo esto, y nos dan unos espacios así. Y ahí se tiene que, definitivamente, el Estado tiene que decir, a ver, tiene que haber espacios y cuotas de pantalla para nuestro cine, porque sí hay público, por Ujú. supuesto que hay público. En aquel tiempo había un poco el mito de, no, pues es que nuestro cine es malísimo, Sí. nadie lo quiere ver. Eso ya pasó. Y hay muchas películas que les puede ir muy bien. Hay unas comerciales, digamos Eugenio Derbez, Ujú, y tienen un gran público. Esas se defienden. ujú. Pero luego hay otro tipo de cine menor, pues que no es tan masivo, que pues la verdad es que no lo vemos. No lo vemos. Nadie sabe que llegan los premios de los Arieles, los premios que hace Ujú. la Academia de Cine, y nadie sabe quiénes son. Mejor actor, mejor director, mejor película. Y tú me dices, ¿y esa quién es? ¿Quién la vio? Nadie la vio. No. Eso sí, es urgente. Sí. Pues de una vez ya vamos a pasar entonces a ese tema. ¿Cómo ves el futuro del cine ahorita en México? Pues, ¿Qué retos hay y qué futuro ves? pues yo creo que ese es el tema es ese, la distribución, ¿no? Porque, pues, es un monstruo Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Estado se tiene que tomar con seriedad y responsabilidad del asunto de la diversidad y de que los mexicanos podamos ver nuestro cine, nuestra voz, ¿no? Ujú, Nuestra lengua, que sea una herramienta realmente de comunicación, que nos enteremos de qué pasa en Ciudad Juárez, qué pasa en Chiapas, qué historias hay allá y que circulen, ¿no? La diversidad, pues eso es un derecho, pero entonces tiene que haber condiciones para que se pueda ejercer, ujú. ¿no? No podemos estar condenados a solo ver el hombre araña, ¿no? Si quieres verlo, que bien, pero si solamente puedes ver eso, Sí. es realmente desesperante y grave, ¿no? Entonces ese es el reto y desde hace un rato, ¿eh? Como son intereses tan potentes, pues nosotros podemos como ciudadanía presionar, pero tiene que llegar un momento en que tiene que haber iniciativas de ley, que el Sí. Estado diga, a ver, orden, ya ustedes ganaron mucho, seguirán ganando, nada más abran un espacio y tiene que haber acá en México un espacio para el cine mexicano, ¿no? Se ha intentado y se mueven los productores, la Asociación de Productores Norteamericanos. ¿Cómo se ha intentado? Hubo una iniciativa que movió María Rojo que era un peso de cada boleto Ujú. por el cine norteamericano iba a ir a la producción de cine y entonces vino el presidente de la Asociación de Productores a entrevistarse con el presidente de México y ahí murió todo. Ya. De poder a poder que dices, pero ese presidente debería de responder a nosotros nos está representando, ¿no? Porque se sientan ellos. Y entonces luego le subieron un peso más al boleto y Ujú. nunca llegó el dinero, no, no. ¿Cuándo fue esa iniciativa de María Rojo? Pues eso yo creo que tendrá hace más de 10 años, ¿eh? Ya. 15. Que eso nos va a llevar a hablar de Coyoacán en un ratito, pero Ah, ahorita en un momento nada más. Em, la parte activista de cuándo empezaste a hablar de hecho, que yo te conocí justamente cuando fuimos a presentar Sin Voto No Hay Dinero en el Congreso, sí. 2016, 2017, si mal no recuerdo. Pero ya desde antes habías sido tú vocal o habías ya estado presente impulsando distintas iniciativas, o habías estado... ¿Cuándo te salió eso? ¿O cómo Pues empezaste? es que, no sé, siempre me interesó como pues el cambio desde, yo creo que desde que empezó el Cuauhtémoc Cárdenas, Ujú, que se salió del PRI, sí, ahí como que dije, ay, 88 desde ahí. yo siento ahí cierta afinidad y empecé a ir y a meterme, en fin, ¿no? En el 2006 también metido en voto por voto, Ujú, pidiendo que se volvieran a contar los votos. Pero ahí me di cuenta como del sistema político, los partidos, y dije, no, esto no es para mí, esto no es ujú. para mí. Entonces también 2006 te tocó participar de cerca. ¿O uy, cómo sí, muy viviste el cerca. 2006? Ah, pues muy cerca porque
pues de ser un ciudadano apoyador, me metí a organizar en el plantón, Ujú. para que hubiera actividades ahí En con Reforma. Jesús Rodríguez, con Alejandra Frausto, a la que yo invité, Ujú. hoy Hoy secretaria de secretaria de Cultura. Cultura. Yo le hablé a mucha gente, a Mardonio Carballo, para que nos ayudaran a mover, pues que hubiera actividad cultural, ¿no? Ahí estuve 15 días intensos. ¿Qué te llevó a eso? Pues yo sostenía que se tenían que volver a contar los votos. ¿Por qué no se podían volver a contar? Si había esa duda, porque la diferencia era tan pequeña. Sí, punto Y cero bueno, veintiséis por ciento. y además pues venimos de un sistema donde el fraude es un fantasma que pues siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí, la manipulación, etcétera, etcétera. Y entonces ahí pude ver cómo se movía pues lo que era el PRD, Morena no existía todavía, pero otros Ujú. partidos. Y empecé a ver a tanta gente del PRI Ujú. metida ahí. Los que estaban haciendo la lucha contra el fraude Ujú. habían organizado los fraudes anteriores. Entonces yo decía, ay, 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 esto es muy difícil. Y me dice un amigo, le digo, ¿por qué están estas personas? Me dice, mira, aquel quiere ser gobernador, este quiere ser esto, aquel quiere ser, ¿tú qué quieres? O sea, ¿por qué estás aquí? Ujú. No, pues nada, estoy por el cambio y por una serie de ideales y de democracia. Y toda la gente que está ahí está porque tiene un proyecto de ser gobernador, ser diputado, ser... Y dije, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Entonces dije, pues yo creo que estoy mejor en organizaciones de la sociedad civil, en causas concretas de cosas, ¿no? Y luego, bueno, apareció Javier Sicilia con el Movimiento por la Paz. Y ese pues fue un llamado. Ahí como que mucha gente fuimos, Ujú. nos empezamos a organizar un poquito mejor. Ahí hicimos este colectivo que se llama El Grito Más Grito Fuerte, más que pues fuerte. todavía está ahí. Y nada, ahí me ha gustado mucho estar porque he conocido gente increíble, gente que te llena de energía, de esperanza, gente que, familias de víctimas, de desaparecidos, gente que está defendiendo el territorio, el agua, Ujú. eh, gente que, pues, no sé, te emociona, te da como mucho orgullo de que dices, "Ay, así sí vamos a caminar, ¿no?" Sí, se necesita muchísimo más de eso, definitivamente. Sí, Y ahora, de hecho, Es curioso porque ahora con la cuarta transformación, justo es un momento en el cual, de alguna manera, yo me asumo parte de las personas que se sienten identificadas con mucha de la plataforma que está ahí, pero que aún así, creo que con mucha razón, seguimos estando bastante, al menos con la expectativa de qué va a pasar, con qué promesas se van a cumplir, con cuáles no, y que de repente entre los anuncios de las mañaneras, un día sí y otro no, un día te llevas una buena sorpresa, el otro día te llevas una muy mala. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué esperas que vaya a pasar en el tema de cultura? pues no puedo ver el futuro, querido Roberto. Pero tienes expectativas. Pues sí, claro que tenemos muchas expectativas. Eso es lo que se ve que está completamente eh, Ujú. levantado, ¿no? La gran expectativa de modificar, la gran expectativa de que la ciudadanía participe en las decisiones. Pero ha habido aquí un acto muy claro y contundente y es que al presidente actual, para él no es una prioridad la cultura. Y eso se ve en la cantidad de presupuesto asignado. Ujú. Porque nosotros ya veníamos de varios sexenios de abandono. Entonces todo el sistema de cultura estatal ya está bastante deteriorado. Entonces cuando la secretaria de Cultura dijo, con este presupuesto que tengo me es suficiente, pues sí sonaron las alarmas Ujú. en muchos de nosotros. Corrimos a la Cámara de Diputados
estuvo muy bien porque fui mucha gente y de ahí dijimos, oigan, vamos a organizarnos, esto es solo el comienzo. Sí. Y ya nos constituimos en otro colectivo que se llama MOCAM, Movimiento Ujú. Colectivo por la Cultura y el Arte. No me preguntes por qué se llama movimiento colectivo. Ajá. Vas a decir que los movimientos no son colectivos. No todos. Hay movimientos de tierra que no son colectivos, ¿no? Así se llama, movimiento colectivo, Ajá. MOCAM. Y eso ha estado muy bien, fue espontáneo, ahora ya estamos organizándonos, como pensando no nada más en nuestros propios beneficios, sino en políticas públicas de Ujú. cultura. Nos molestó mucho una especie de polarización que se empezó a ver de, ustedes están protestando porque les quitaron sus becas, ustedes son artistas Ujú. fifís, privilegiados. Sí. Eso nos ofendió bastante y nos parece absurdo, porque no pensamos que hay fifís y hay, o sea, y que entonces vamos solamente a favorecer qué. O sea, la actividad cultural está completamente interrelacionada. Ujú. O sea, alguien en una serranía que nunca ha tenido acceso, no se le puede condenar a, bueno, no, tú no vas a poder llegar al Palacio de Bellas Artes, de verdad. Tú nada más haces acá tus desarrollos comunitarios y allá, pues los fifís ahorita no les vamos a dar dinero, pero vamos a... Dices, no, 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 no. O sea, es todo un cuerpo de actividad cultural donde cada cual, pues debería insertarse. Eso sí, es cierto que ha habido algunos privilegiados, sí, sí los Ujú. hay. Es cierto que está muy centralizado, sí. Eh, pero lo que pensamos es que hay que, lo que funciona, ampliarlo, fortalecerlo, ¿no? Y habrá nuevos proyectos que haya para justamente descentralizar, pero pues tienen que ver con educación, con detonar en las comunidades, con dejar de pensar también, yo te voy a enseñar qué es el arte y la cultura. Ujú. Entonces, no. Entonces, bueno, todo eso está muy bien que se haga, pero todo lo demás, pues te tiene que... Y Ujú. para eso hace falta dinero. Y no le pusieron dinero. Entonces, pues, si no le ponen dinero es porque no es prioritario, ¿no? Van a eficientar, nos han prometido eficientar y acabar con la corrupción. Eso hará que salga bastante dinero que espero se use para cultura, que no se lo lleven a otro lado, ¿no? Sí. Todo eso que eran gastos superfluos, que había mucho, sí. Pues espero que todo eso vuelva. Pero me da un poco, estamos un poco nerviosos de cierta cantidad de cosa demagógica, Que no se refleja en presupuesto de luego. centralizar y vamos, que dices, bueno, hay muchos proyectos ya, programas que fueron abandonados, el Ujú. teatro escolar de Limba, que es creación de públicos, para que en las primarias por primera vez vean una obra de teatro. Entonces, no, eso no, 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 ahora el dinero va a estar en las comunidades y pues sí está bien, pero pues, los niños de las primarias de la SEP, de todo el país, deben de por lo menos una vez en su vida ir a un teatro, ¿no? Yo Ujú. pienso. Y que se abre el telón y también que en sus escuelas haya en el patio, les lleven cosas, que ellos puedan hacerlas, en fin. Entonces, sí nos da un poco de miedo ciertas movidas. Ujú. Pues un gran centro cultural en el bosque de Chapultepec para llenar el vacío, porque ahí no hay museos, ahí no hay teatros, ahí no hay nada, Ujú. ¿no? Casi nada. Dices, entonces, ¿y por qué no en las periferias donde no hay nada? O sea, hay cosas que uno dice, pues ojalá sea un buen proyecto y funcione, etcétera, pero, o sea, yo creo que como ciudadanos, pues hay que estar ahí, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que principalmente te gustaría impulsar a través de Mocambo? Pues participación ciudadana en general y el asunto también, hay algo muy importante que es como empezar a entender los derechos culturales, ¿qué son?
O sea, nosotros como ciudadanos, entenderlos, qué es un derecho cultural, que los funcionarios también los puedan entender y que queden en la ley establecidos, porque están medio ambiguos. Ujú. Había un proyecto de ley, hubo un proyecto de ley, que en el último momento, antes de aprobarse, la Consejería Jurídica de Peña Nieto, o sea, Ujú. de la oficina de Peña Nieto, le tacharon y le mocharon Y- de lo más importante sobre los derechos culturales y la obligación del Estado de garantizarlos. sí, Pero bueno, esa es una de nuestras luchas, que se recupere ese 15, un equipo de como 15 o 18 redactores trabajaron en eso y ahí está. Entonces esa es una idea que tiene mucho consenso. Por otro lado veo grandes cosas como esa. Hay mucho consenso en funcionarios, la Secretaría de Cultura. Nosotros le hemos enseñado a la Secretaría de Cultura pues nuestros documentos de exigencias y coincidimos en muchas cosas. Eso ujú, está muy bien. Creo que hay un gran momento de ciudadanía, legislativo, funcionarios, sumar fuerzas ujú. para eso. Pero eso también bueno, estará la ley, pero luego se necesita entenderlo, porque sí es un cambio de mentalidad. Sí, Todavía en muchos funcionarios hay la idea de, a ver, aquí en la ciudad que organízate unos eventos, ¿no? Y el secretario de Cultura me dijo, no, pues no, yo no organizo eventos, yo estoy tratando de garantizar condiciones para el ejercicio de los derechos los derechos, culturales. sí, No claro, nada más, échate unos conciertos, ¿no? No, exacto. pues no. Es que sí, de repente pareciera que vivimos en una época en la cual la cultura, quien la garantiza, pues quien pueda pagar el boleto a Ocesa, quien pueda ir al cine en Cinépolis o Cinemex, yo ya se puede decir marcas Ujú. libremente, ¿no? Y creo que es fundamental esto que mencionas, la parte de que se tiene que entender que la cultura como un derecho que se le debe garantizar a la gente es responsabilidad del Estado, su rectoría, para Sí, que todas las personas, sin importar si sí. naciste en el rincón más alejado o más pobre de este país, se ha garantizado ese derecho. Y ahí hay coincidencia, ¿eh? Yo creo que Sí. eso es un espíritu que anima a la nueva secretaria de Cultura. Ujú. Sí coincidimos. ¿Cómo se debe hacer? Ahí andamos viendo. Y ella también va viendo, pero falta mucha organización ciudadana y participación ciudadana. Ujú. Nos gustaría ver una normativa donde el siguiente que venga no diga, pues le quitamos la mitad de presupuesto. No, o sea, que no se pueda hacer. Pero eso significa que es algo prioritario y no está muy claro, ¿no? Que sea prioritario. Ujú. Pero pues ahí estamos. Ya empezamos como a organizarnos y a hablar de que el año que entra, ¿qué onda? Hay mucha voluntad, muchas buenas intenciones, se tiene que ver reflejado en presupuesto. Exacto. Al final Si de no, cuentas, eso ¿verdad? tiene que reflejarse, si no es demagogia. El, pero no andas solo metido en Mocambo, también cuando te conocí justo andabas bastante metido en el tema de la Asociación Nacional de Actores, la Ah, sí. ANDA, Ujú. que ahorita sí ya es volver un poco a la conversación que empezamos, el tema de los derechos laborales de las personas que se dedican al, al arte, a la cultura, al teatro, al Sí. cine. ¿Cómo ves Ahí esa situación en México? lo que pasó es que la ANDA como sindicato estaba pues muy abandonado por sus miembros y Ujú. entonces la dirección llevaba tiempo pues, pues corrompida, la verdad. ¿Y a qué crees que se debía el abandono de la ANDA Pues como el porque no te sindicato? está dando resultados, porque no te defiende, porque de qué te sirve la flojera, porque es anticuada. La ANDA es como un sindicato muy, pues como todos los sindicatos, muchos Sí. sindicatos que nacen a partir de la colusión con el interés político, ¿no? Entonces se enquistan ahí directivas Ujú. que les dicen, pues te voy a dar 3 diputados. Teníamos diputados, ¿no? Y esos diputados pactan cosas con los patrones. Bueno, yo como actor, por ejemplo, pues siempre sentí que la ANDA no estaba de mi lado, sino del lado del patrón. ¿Desde cuándo estás en la ANDA? Uy, pues ya tendrá más de 25 años. Siempre estaba del lado del patrón. Hubo un tiempo en que, bueno, como en todo México, para trabajar, la plaza estaba controlada por la ANDA. Si no estabas en la ANDA, no podías trabajar, Ujú. ¿no?
Pues era el corporativismo famoso, ¿no? Vino Ujú. la lucha de un sindicato independiente y ahí se cimbró la anda. Ese sindicato funcionó un rato, después ya no pudo seguir, pero pues ahí empezó. Y yo creo que democrática, se avanzó políticamente en el país, se acabó un poco el corporativismo, empezó a desmoronarse, ¿no? Pero culturalmente la anda se mantiene ahí, ¿me entiendes? Como con gente de mayor, el edificio es así como, tú llegas ahí y sientes que estás como, todavía, ¿eh? Sí. Ya tú no fuiste una vez, no me acompañaste una No, vez. no, no, no me ha tocado Es ir. el túnel del tiempo, ¿no? Ujú. O sea, y lo digo porque son cosas que se tienen que cambiar y que toman tiempo, porque ¿Qué son cambiarías? culturalmente, ¿me entiendes? Para mí, pues el cambio es que lleguen más jóvenes. Por ejemplo, un joven, esa es una modificación que ya deberá suceder pronto. Un joven necesita cotizar, o sea, pagar un porcentaje de su sueldo, pero durante muchos años, para que su categoría sindical ya le dé derechos. Entonces Sí. tú, mientras tanto, págale al sindicato, pero no puedes, no tienes voto, ¿no? Puedes ir a la asamblea, pero no puedes votar y no tienes derecho a esto. Todos los jóvenes dicen, pues, ¿cómo? Aquí la pinche escalafón este, ¿me entiendes? No está pensada hacia los jóvenes. Es un poco como de las estrellas, las figuras, las estrellas sí, pero ¿y los demás? ¿Sabes? Le falta. Pero ahí se va avanzando, ¿eh? O sea, ya entró una nueva dirección que sí. Pues es una generación más joven y sí está empezando a haber muchos cambios, pero pues todo más un tiempillo, ¿no? Para mí todavía falta bastante participación. Hicimos una campaña para que la gente entrara. Eso lo hicimos, pues, por ganas y por Ujú. gusto. Eh, Invitar a la gente a ver, opina, di, Sí. tú, ¿cuál es tu situación? ¿Qué quieres que cambie? Hemos ido sistematizando esas demandas. Vamos a empezar a hacer mesas de trabajo y nuestra idea es que de esas mesas de trabajo, de estas mesas de trabajo, hay un mecanismo en el sindicato que se llaman juntas de especialidad. Ahí ya se acuerdan cosas que ya tienen, que son acuerdos Sí. y ya. Se empieza a transformar el sindicato por la vía de la participación Ujú. de la gente. Entonces, bueno, en esas andamos. Eso es, Básicamente en lo que están da ahorita. ilusión, sí. Pues ojalá que sí se logre porque la precariedad laboral está pegando fuerte, no en todos los trabajos, particularmente también en cultura, arte, como ya nos hemos platicado varias veces. Pues el tema es ver cómo logramos que la gente se organice para aguantar Sí, esto y pues creo que, pues si la gente ve que hay una utilidad de organizarse ujú. y que el trabajo es que organizarse cuesta trabajo, tú lo Sí, sabes, sí, ¿verdad? perfectamente. No es Cuesta mucho, glamuroso. Sí. cuesta mucho trabajo, pero pues si ves resultados, ¿no? Ujú. Yo creo que en la anda la gente ya está empezando a ver, ¿no? Cosas que ya están pasando. Y faltan más, ¿no? Faltan más, pero pues esa es la única manera, que la organización demuestre resultados. Si no, pues no. Si no, la gente se cansa, deja de Pues participar sí, y dice, ¿para qué participo si no solamente pasa nada, los, no? solamente los que seguimos así. De tercos, de necios, seguimos muchas Va a veces. suceder, va a suceder. Tiene que, Sí, 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 sí. si no va a estar muy difícil. La, Hay otro tema del cual te quiero preguntar ya que nos estamos acercando al cierre del programa. La Ciudad de México para ti, ¿qué es? Así, ¿qué significa para ti la Ciudad de México, Coyoacán? Pues la Ciudad de México, pues es donde me crié y es un lugar pues completamente afectivo. Hay barrios, hay tantos lugares, toda mi historia, toda mi vida ha pasado aquí. Eh, pues sí, me siento una parte de la ciudad, ¿no? Eh, pues no sé, la quiero mucho, es un monstruo. Hay tantos lugares que ignoro, me voy sorprendiendo de la magnitud que tiene, pero me gusta, me gusta mucho todo lo Eh, que puede pasar aquí. un mundo. La Facultad de Filosofía y Letras, ¿qué fue para ti? Pues ahí es donde empecé.
Ahí es donde empecé teatro y bueno, yo lo sigo viendo y eso es como un modelo, ¿no? Todo el tiempo veo ahí esos edificios y digo, ¿qué pasó con este país, estos proyectos de país? ¿Por qué ya no? ¿No? O sea, había un proyecto de Sí. país y ahora ya nada más hay proyectos de negocios, ¿no? Para mí eso fue el gobierno de Miguel Ángel Mancera, fundamentalmente, de hecho. Un, o muchos Proyectos de negocios. proyectos de negocios. No, no había una visión de qué ciudad construir, no había una visión de qué mundo quiero, sino de cuántos permisos de construcción doy ilegales y cuánto dinero me llevo. De hecho, bastante de eso reflexioné con la serie de Un extraño enemigo, porque hay un momento de Díaz Ordaz donde se hablaba mucho de que el 68 con las Olimpiadas iba a ser el año en el que se culminaba un modelo de país y era el ejemplo para presumir al mundo. Y luego todo eso se cae con el movimiento del 68 y la matanza de estudiantes, pero años previos a eso, con el desarrollo del Estado mexicano que tenía todas estas políticas de Pues todavía bienestar, siguió, ¿no? siguió un buen rato. Fue empezando a como ya una decadencia y si quieres mucha corrupción, pero todavía había cosas, ¿no? Sí, Había como proyectos que tenían una idea de un país. yo creo que hay gente que todavía añora esos años. Es decir, lo pienso ahorita con mi generación somos la generación que más ha tenido acceso a educación, que más ha podido estudiar en escuelas universitarias, Públicas. públicas. Sin embargo, con todo, si comparo mi generación con la de mis padres podían tener acceso a un sistema de salud público con mucha más capacidad. Tenían también acceso a un crédito para su casa, eh, tenían acceso también a pensiones que nosotros no vamos a tener. De alguna manera el Estado mexicano, a pesar de los problemas, de la corrupción que existía, no sé, a mí sí me toca ver muchas personas de generaciones previas que varios añoran esos años del Estado mexicano grande, que sí puede ser muy ineficiente, pero que pues, tal vez cuidaba un poco más a la gente de lo que ahora. Pues sí, pues es que pues fue mundial, ¿no? Fue como, yo creo que fue mundial como, pues así neoliberal se le llama, ¿verdad? La larga noche no liberal. Exactamente, y ahora pues acabamos de encontrar una cosa social, porque pues también la crisis también es muy visible, ¿no? Y Sí, la desigualdad es muy tremenda, y entonces pues se está tratando de, yo entiendo que esa es la postura ahora, ¿no? sí. De este gobierno. A ti te genera esperanza esa postura. Pues sí, o sea, coincido con ella, A mí a nivel discursivo, sí. El tema ya. coincido con Sí. ella, pero vamos a ver que sí se puede hacer, ¿no? Vamos a ver qué tal pasa. Y pues, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Ya tenemos Nos vemos que ir cerrando en el un año programa. para ver si pasó o qué. Pues yo creo que hay que seguirnos viendo y organizarnos, ¿no? Para Pues que hay que no se- seguir, más bien, porque eso Sí, no, efectivamente, no es algo que nos van a regalar, ¿no? Es algo que tenemos que ir haciendo, sí. construyendo, apoyando, sumando. Sí, no, tenemos definitivamente que seguir luchando porque los derechos no nos los da nadie, sino que los conquistamos las personas. Exacto, coincido. Pues ojalá podamos seguirnos encontrando en Seguro. muchos espacios, Daniel. Si nos invitas también ahí a la ANDA o al Claro. movimiento también por la cultura, con Sí. gusto de participar y apoyar desde acá como Pues podamos. te aviso, sí. ¿Va? Gracias Muchísimas gracias por venir hoy. a ti. Muchas gracias por ver un capítulo más de Todas las Personas. Los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.